Hay una pregunta que se están haciendo justo ahora, probablemente todos los que están sentados a su mesa, y esa es, ¿habrá un cambio en Estados Unidos? Saben, aquellos que hemos vivido un poco más que el resto de ustedes, podemos ver cuántos cambios ha tenido Estados Unidos y no para bien. Tenemos más crimen, muchos más suicidios, tenemos más deudas, tenemos más confusión. Escuchen, hemos caído bajo hasta el fondo, desde la posición elevada que el país tuvo una vez. Pero ¿es la economía la respuesta? ¿Cambiar la cultura es la respuesta? Pues no. El avivamiento que Dios quisiera hacer en Estados Unidos sería un avivamiento espiritual, un despertar espiritual. Dios nos ha dado la vida y esa vida que nosotros tenemos debería ser, por decir, un monumento a Dios. Se espera que vivamos la vida de tal forma que diariamente rindamos homenaje a Dios en ellas, por cómo vivimos ahora en nuestra actualidad. Y saben, pueden viajar a Washington, D.C. o ir a otra gran ciudad de Estados Unidos o incluso del mundo y encontrarán monumentos expuestos de sus fundadores o tal vez algún inmenso recordatorio de lo que pasó en una ubicación. Y piensen en esto por un momento, la vida del creyente debe ser un monumento viviente y en movimiento a Dios en todo tiempo. Las decisiones que tú y yo tomamos conmemoran a Dios en nuestras vidas. Escucha, dedicar nuestra fe a Dios es monumento. Dedicar nuestra nación a Dios, aun si nadie más lo hace, es un monumento a Dios. Y debemos orar para que Dios cambie nuestra nación. No significa que no salgamos a votar ni que no nos podamos involucrar. No, por supuesto que hay que participar, porque todo lo que hacemos es un homenaje a Dios. Pero recuerda, es el deseo de Dios que como pueblo volvamos a Él y Él muestre su misericordia y envíe un avivamiento a este país. Y cuando lo haga, lo sabrán. Nuestro gobierno no será vivificado. Nuestra economía no será vivificada. Pero la iglesia será vivificada. Las personas querrán emocionarse y volver a Dios. Y amigos, tomen sus Biblias, entremos en la palabra ahora y veamos lo que Dios quiere decirle a Estados Unidos, y oro para que escuches, porque creo que Dios se está moviendo. Dios quiere vivificarnos a todos otra vez. ¿Puede Dios vivificar a Estados Unidos? No lo sé. Cuando se trata de nuestro gobierno, ya no veo diferencia entre nuestros partidos. Todos están en el mismo equipo. La pregunta es, ¿en qué equipo? Y justo ahora hay personas en este país que ya han sido descubiertas como un ejército paramilitar o armada que ha logrado cruzar la frontera sur del país. Hombres identificados, hombres hábiles en la guerra, hombres que no son de aquí, pero causarán problemas. ¿Qué sucede? A menos que Dios intervenga, lo sabremos. Si Dios no interviene, lo enfrentaremos. Pero este no es el país en el que crecí. Pero creo que Dios oirá desde el cielo una decisión para rendirle homenaje en nuestras vidas a Él y dedicar nuestra fe a Él y nuestra nación a Él. Saben, Dios perdonó a Nínive. Somos muy malos como país, pero si estudias la historia de Nínive, ¿crees que Adolf Hitler inventó las cosas horribles para los judíos? ¿Sabías que la gente de Hitler estudiaron lo que los ninivitas hicieron a los judíos y así descubrieron cómo quitarles la piel y hacer muebles? Eso no fue Hitler. Hitler aprendió eso de Nínive. ¿Sabías eso? Hubo naciones peores, pero Dios perdonó a una por generación porque se volvieron a Dios o se entregaron completos, y así fueron los ninivitas. Pero ¿qué se necesita? Debemos ser un pueblo agradecido con Dios y obviamente es hora de deshacernos del yugo de lo fácil. La comodidad no es un pecado, Dios nos bendijo. Pero es el tiempo de hacer lo que un amigo mío dijo. Él emigró aquí desde otro país y dijo, ¿sabes? Lo que aprendes en el país del que vengo es el cómo vas a sufrir. Dijo, los estadounidenses deben aprender a sufrir. Quiero que escuchen a un hombre que defendió lo que creía, todos lo odiaban,
Y cuando se postuló para presidente, su oponente le gritó y le dijo: creo que eres un doble cara. Él se volteó y dijo: amigo, si tuviera otra cara, ¿crees que estaría usando la que tengo justo ahora? Ese fue Abraham Lincoln. Y lo que él creía le costó la vida. ¿Has estado en el monumento a Lincoln? ¿Has estado allí frente a un hombre gigante hecho de mármol? Y has estado frente a ese increíble altar. De hecho, está diseñado como un altar griego. Y en un lado está su segundo discurso inaugural y el discurso de Gettysburg en el otro lado. Y ambos flanquean a Lincoln sentado en esa increíble silla. Por cierto, sus brazos descansan sobre 2 libros, o lo que se cree que son los 10 mandamientos, o se ha dicho que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. No lo sabemos. Pero lo que él creía le costó la vida. ¿Sabías cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Has estado en el Teatro Ford? Aún puedes ver su ropa, aún hay sangre ahí, se preserva su sangre. ¿Sabías qué le dijo a Mary? Sus últimas palabras a su esposa fueron: Mary, quiero caminar por las calles de Jerusalén. Y lo mataron a tiros. Se le dará homenaje para siempre. Francamente, si estudias sobre su vida y cómo llegó a su fin, él creía que los negros y los blancos deberían convivir y experimentar las mismas libertades exactas, que no debería haber diferencia. Y eso salió de la Biblia. Tuvimos una increíble oportunidad, Lisa y yo, de estar en la casa del presidente Harrison. Y en esa casa presidencial fuimos no recuerdo qué habitación era, pero era la habitación de la Biblia de Lincoln. Y en ese cuarto, del suelo al techo, rodeando la chimenea, estaban todas las Biblias de Lincoln. Lincoln leía la Biblia y la subrayaba y escribía en ella, y luego la archivaba y en una nueva Biblia la subrayaba y escribía y la guardaba, y la pared estaba llena de Biblias. Y es asombroso, y no oyes sobre eso. Pero lo que él creía le costó la vida. Y como cristiano, es el llamado del deber como creyente. Eso no es nada para nosotros. Según las Escrituras, Jesús dijo: si mueres creyendo en mí, aún vivirás. Es absolutamente asombroso, pero escucha, también es importante el hecho de que el mensaje del homenaje es lo que importa. ¿Cuál es el mensaje? La Biblia nos dice en numerosos pasajes dentro de la Biblia, en el Antiguo Testamento en especial, que algo sucederá y luego se anunciará. Esto significa, y las escrituras serán entregadas para pasarlas a la siguiente generación. En Josué capítulo 3, verso 17, la Biblia dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco firmes en medio del Jordán, es el río Jordán, mientras todo Israel pasaba en seco, hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán. Monumentos. Y el mensaje no es solo un monumento. Lincoln habla desde la tumba, por decir. Cuando vas al río Jordán no miras el agua. Cuando estamos en viaje por Israel, piensas en lo que pasó aquí, en el mensaje que lo representa. Cuando estás al pie del monumento a Washington, no piensas en la piedra, no piensas en eso. Piensas en Washington. Si lo conoces, pues cada estadounidense debería conocerlo. Hay volúmenes para que lo conozcas. Uno de mis favoritos. Iremos juntos otra vez en un viaje cuando programemos un tour de patrimonio, cuando estamos en el monumento a Jefferson y los 4 paneles que rodean a Thomas Jefferson, escritos por sus manos, grabados en piedra, están estas declaraciones notables que hemos llegado a amar, y todas ellas hablan de Dios. Pero nuestro mundo no te lo haría saber. Eso sería eliminado de la educación progresista.
¿Cuánto tiempo tardará esta nación una vez que se divorcie de Dios borrar aún el granito? No quiero ver eso. Pero un monumento está hablando, siempre está hablando. Y también debemos pensar en esto: ¿qué hacemos al respecto? La Biblia de Dios es real, no es un libro de cuentos. ¿Vendrá Dios de nuevo con poder? Le pregunto, ¿puedes preguntarle? Dios, ¿vendrás de nuevo con poder? Si tú y yo nos despertamos mañana, ¿Dios vendrás con poder? ¿Por qué no? ¿No somos débiles? ¿No necesitamos su poder? ¿No calificamos? Yo creo que sí calificamos muy bien. ¿Y qué hacemos al respecto? Apoyarnos en Dios. Todos han estado viendo las noticias, estuvimos viendo el gran reinicio. Aquellos de ustedes que tienen una pequeña jubilación, ahora vemos a nuestro gobierno atacando la 401k que tienes, yendo tras su... oigan, empleados del condado o del estado, vean lo que el gobierno y Washington empieza a atacar su jubilación. Vean lo que viene, vean lo que sucede. Dices, pensé que eso era intocable, pensaste mal. ¿Qué sucede? Y eso te pone nervioso. O, esto es lo que puedes hacer. Señor, tu Biblia anticipó estos días, lo dijo Job, el libro más antiguo de la Biblia, Job. Desnudo vine a este mundo y desnudo me iré, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cierto? Ninguno de nosotros se llevará sus cosas consigo al cielo. También sabemos que el mensaje de un monumento es el que habla. Claro. Necesitamos hablar claro y levantar la voz. Vemos muchas cosas en nuestra cultura que ya no es posible que ignoremos. Nuestra nación está bajo ataque desde todos los ángulos. Pero hay cosas por las que estar firmes. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. ¿No es algo hermoso? Imagina estar con tus hijos todo el día contándoles sobre Dios. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte, vaya, oye, Junior, oye esto. ¿Sabes lo que hizo Josué y lo que Débora hizo? ¡Wow! Y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué? Las cosas que Dios ha hecho. Y vamos a terminar con esto: la creación de un monumento. Espero que salgas con el deseo de hacer esto en tu vida. ¿Quién eres tú? ¿Sobre qué Dios te dio la jurisdicción? ¿Qué está a tu alcance? La Biblia nos dice que los que se comparan a sí mismos con otros no son sabios. ¿Lo has notado? ¿Has oído la frase tratar de estar a la altura? Eso es realmente una tontería, es una gran tentación. Pero no lo hagas, termina en destrucción. Escucha, si alguien tiene una podadora enchapada en oro, eso no significa que necesitas comprar una igual. Esa es su estupidez, no la tuya. ¿De acuerdo? Pero descubre lo que Dios quiere que hagas con tu vida y luego hazlo con todo tu corazón. Y cuando alguien llegue y te diga, ¡wow! Eso es asombroso, puedes responder así: Dios fue bueno conmigo. Es todo lo que necesitas hacer y la puerta empieza a abrirse. Y rápidamente llega un momento monumental en la vida de cada uno. La mayoría, por cierto, aterradores. El momento monumental viene cuando las cosas se definen, cuando un momento está frente a ti y te sientes obligado a hacer algo que te supera. O cuando hay un problema ante ti y miras alrededor y dices cosas como: alguien tiene que hacer algo, alguien tiene que hacer algo. Y luego sientes un toque en la espalda y Dios te dice: por eso te tengo aquí justo ahora. Eres tú. Tú debes hacerlo. Pero no mires alrededor para compararte con los demás. Dios dice: no lo hagas.
Debemos animarnos unos a otros, ¿sabes? Y también en cuanto a la dedicación del monumento, es porque cuando estamos ahí ante Jefferson o ante Lincoln, ¿y qué tal esto? Mi favorito en Washington, D.C. es el de la Segunda Guerra Mundial. Es muy impresionante. Si nunca lo has visto, debes ir. La primera vez que llegué ahí, solo miraba el increíble diseño de todo. Era tan espectacular y vi a mi alrededor y vi japoneses llorando. Y pensé, wow. Y luego vi a un grupo de italianos llorando. Y a franceses, ves a personas de todo el mundo acercándose a ese gran monumento. De un lado están todas las batallas y todos los compromisos del Teatro del Atlántico. Y en el otro lado, lo mismo con respecto al Teatro del Pacífico, de la guerra. Pero hoy nuestros hijos aprenden que Estados Unidos es feo, malvado y racista. Para ser claro, quiero anunciar que esas son un montón de mentiras extrañas. Comunistas nos quieren engañar. Ellos conocen la verdad y la ocultan, o tienen una agenda maligna. Puedes venir a este país, y tengo amigos que vinieron aquí sin nada y son multimillonarios. Crearon un negocio con $20. Han empleado a miles de personas. Oh, escucha. Esta nación debe ser firme, debe orar, debe votar, debe cuidar al prójimo, debemos mostrar el amor de Jesús. Pero sepamos esto, que los monumentos, cuando estás ante un monumento, te recuerdan algo muy grande, y cuando te paras ahí frente al de Washington, el de Jefferson, lo recuerdas. No hablas con él, por cierto, tú no haces eso. Y cuando miré el de la Segunda Guerra Mundial me conmoví, y luego seguí caminando y fui al monumento más extraño que tenemos como país. Al nivel del suelo comienzas a andar y luego comienza a sucederte. Es una pared de piedra fría como el hielo, negra y de mármol. Es el monumento a la guerra de Vietnam. Y fue el único que vi. Nunca vi a alguien parado frente a Jefferson diciendo gracias, Thomas. Fue asombroso. Aunque yo no lo hice, no hay nadie hablando con George Washington en Mount Vernon. Pero cuando vas al monumento de la guerra de Vietnam, hay personas que están en la pared llorando y están hablando con sus tíos y hermanos y hermanas. Sorprendente. El costo de la libertad. El precio de todo, y no te equivoques sobre eso. Si fuéramos tan malos como ellos dicen que somos, por cierto, no dicen que somos malos fuera de este país, ¿sabes eso? Debería salir de este país. La gente quiere que a Estados Unidos le vaya bien. Solo es aquí dentro donde un montón de niños petulantes se quejan de lo que tienen. Y tengo que decirte... Y tengo que decirte desde 1945, si Estados Unidos fuera un país malo, ¿sabías que nadie podría habernos detenido de conquistar el mundo entero? ¿Sabes eso? ¿Lo entiendes? Somos la única potencia nuclear en la faz de la Tierra. ¿Crees que alguien se iba a levantar después de que arrasamos con Japón? Y teníamos miedo. ¿Cuántos otros países conquistamos? ¿Cómo es que no vivimos en Francia justo ahora? Es un lugar bonito. ¿Cómo es que no tenemos la libertad de vivir en China justo ahora? Oye, ¿cómo es que no vivimos en Alemania ahora? ¿Lo sabes? Porque no somos ocupantes, somos libertadores. No somos una nación que conquista. ¿Y puede Dios vivificar a Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, Dios puede hacer lo que quiera. La cuestión es, ¿el país quiere avivamiento? Y cuando hablo de Estados Unidos, no pretendo ofender a nadie al decir esto, pero debo ser honesto. Cuando miras los inicios de esta nación y a quién Dios usó para fundarla, cuando piensas sobre la experiencia de los padres peregrinos, todo se basó en Dios. El pacto del Mayflower se basó en Dios.
Y lo que estoy diciendo es, ¿puede Dios vivificar a este país? Esa es la pregunta y la respuesta es, la iglesia quiere ver a este país vivificado y al mirar el panorama de lo que se llama iglesia, veo una iglesia muy dividida. Ahora, el pueblo de Dios no está dividido, asegúrate de entender eso ahora, pero hay quienes se llaman a sí mismos la iglesia y es Dios quien establece las naciones. Lo encuentras en el libro de Hechos, en el libro de Daniel. Dios establece las naciones. El libro del Apocalipsis dice que Dios juzgará a las naciones. Y tú, amigo mío, vives en tu nación. Y como estadounidense, vivo en los Estados Unidos de América. Y significa que todos nosotros, mis amigos en Canadá o mis amigos en Suiza, para aquellos que viven ahí deben amar y orar y hacer lo mejor para su nación. Entonces, Estados Unidos, con toda su historia, guerras, el mensaje del evangelio, predicación, fundación, su influencia en el mundo, puedes decir que fue la nación más grande de la tierra. Pero ¿Dios ha terminado con este país? No lo sé. La pregunta es esta, ¿queremos que Dios haya terminado? Cristianos, les digo a ustedes, ¿cuál es nuestro deber como creyentes? Interceder por esta nación. ¿Cuál es nuestro deber como cristianos? Orar, ayunar, buscar el rostro de Dios y tal vez Él sanará nuestra tierra. Escuchen, alcen la voz, defiéndanse, aparezcan cuando se presenten oportunidades para expresar su fe. Escuchen para ayudarlos en su andar con Jesucristo y más que nunca pueden ir a jackhibbses.com, como siempre, encontrarnos en Facebook o unirse en Instagram y asegurarse de seguir conectados para saber qué sucede después en vida real.